Luciana Pérez Fernández, asistente especial del presidente y directora de la coalición de medios de la Casa Blanca. Muchísimas gracias por este diálogo. Gracias a ti por la invitación. Pues cuéntanos, ya habíamos hecho una cobertura sobre esta ley que está enfocada a los veteranos, pero tiene particularidades, un poco para que nos recuerdes por qué es importante esta ley. Mira, esta ley es importante porque primero es la primera ley que amplía el cuidado de salud para aquellos veteranos que estuvieron expuestos a fosas para quemas de residuos y que a consecuencia de eso tienen distintas enfermedades, distintas discapacidades. Así que la idea de esta ley es que ahora hay beneficios especiales para esas personas que pasaron por esa situación. Ujú. Esa ley de la que estamos hablando se le conoce como el PACT Act y bueno, ya la administración Biden ha trabajado sobre esto y ahora está anunciando un proyecto de 1 millón. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que desde el momento en que se anunció esta ley, ya se han procesado 1 millón de solicitudes relacionadas con los beneficios de esta ley. Actualmente, 888.000 veteranos en todos los estados y en los territorios pueden ahora acceder a esos beneficios de discapacidad. El Departamento de Asuntos de los Veteranos se ha encargado de hacer un programa de alcance en todo el país para asegurarse que los veteranos puedan inscribirse en este programa y hoy estamos viendo que el presidente anunció que ya hay 1 millón de solicitudes y que ya hay personas que están recibiendo estos beneficios por discapacidad. Ahora, es muy importante porque, bueno, viene esta parte que tiene que ver aquellas personas que estuvieron expuestas a sustancias tóxicas. Un poco explícanos qué tipo de sustancias estamos hablando y por qué era tan importante que se impulsara este proyecto. Bueno, muy importante porque obviamente esas personas que estuvieron en alguna guerra, que estuvieron expuestos a esos humos, cuando se están quemando residuos, eh, muchas veces esas personas están expuestas y no desarrollan una enfermedad hasta mucho tiempo después. Lo importante de esta ley para el presidente específicamente era que muchas veces estas personas no podían demostrar que esa discapacidad, que esa enfermedad que tenían era a causa de esa exposición. Eso es lo que ahora en este momento las personas pueden demostrar y es mucho más fácil. Estamos hablando de 1 millón de solicitudes, una población bien importante. Entonces, la idea es que las personas ahora puedan acceder a esos beneficios que antes eran un poco más complicado y obviamente queda mucho trabajo por hacer. El Departamento de Asuntos Veteranos continúa evaluando cuáles son esas otras enfermedades que pues pasan los veteranos, que también se les puede ayudar en cuanto a beneficios, porque para el presidente y para la administración, el deber sagrado que tuvieron estas personas de servir a su país no debería ser olvidado y se les debería reconocer por eso y parte de ese reconocimiento es prestarles estos beneficios. Ahora, hay un enfoque importante sobre aquellas personas con cáncer. ¿Y por qué este enfoque es tan importante? Obviamente, porque muchas de estas personas han desarrollado un cáncer ya después de muchos años, muchas familias, muchos sobrevivientes. También hay que pensar en cuántas personas son sobrevivientes porque sus familiares murieron a lo mejor a consecuencia del cáncer. Y obviamente esto es parte de la agenda de la unidad del presidente Biden. Y él lo ha dicho muy claro. Hay temas que afectan a los estadounidenses que no deberían tener distinción de ninguno de los dos lados, ni demócratas ni republicanos, sino que son temas como los veteranos, el tema como el cáncer, son temas que podemos afrontar juntos y es parte de esa agenda de la unidad del presidente. Ahora, yo estaba viendo los datos, algunos de los datos que compartió la Casa Blanca, 4.17 millones total, digamos, de solicitudes desde agosto del 2022, pero solamente en un año 1.6 millones, específicamente sobrevivientes, personas sobrevivientes con cáncer o que tuvieron cáncer o sus familias que son sobrevivientes. Esto para entender un poco que el alcance es, digamos, más amplio, no es, o sea, no es tan mínimo, es más allá también de las solicitudes específicas sobre, digamos, haber tenido contacto con sustancias tóxicas. El programa es muy amplio, pues. Sí, correcto. De hecho, no es solamente si la persona, si pudo ser que estuvo expuesta, a lo mejor la persona todavía no ha desarrollado
algo, pero ahorita, por ejemplo, lo que está haciendo entre los beneficios que existen es que se pueden hacer exámenes de detención, se puede eliminar lo que es la demora, porque muchas veces las personas pasan mucho tiempo para acceder a esos beneficios. Gracias a esta nueva ley, las personas pueden acceder a esos beneficios mucho más rápido y además pueden acceder también, no solamente los veteranos, sino también sus sobrevivientes a estos beneficios. Ahora, también tienen una parte importante que tiene que ver con personas que viven en la calle, personas sin hogar, y lo que se busca es que no haya veteranos en las calles que puedan tener una vivienda. Cuéntanos un poco más sobre esta parte en particular. Completamente, obviamente el Departamento de Asuntos de los Veteranos, la idea es ayudar a la mayor cantidad de veteranos que se pueda, porque tanto para el departamento como para el presidente, para la administración, es una responsabilidad que tenemos hacia estas personas que sirvieron a nuestro país. Así que obviamente queda trabajo por hacer. Quedan muchas cosas que podríamos, que estamos trabajando, que estamos escuchando también a las organizaciones que protegen a los veteranos, de cuáles son esos próximos pasos que se pueden tomar para continuar brindándole mayor beneficios a los veteranos. Y también tiene que ver con esta parte de que las personas veteranas bueno, que están solas en sus viviendas y, por ejemplo, necesitan una ayuda para que los puedan atender porque tienen algún padecimiento de salud o, bueno, la edad también, ¿no? Muchas de estas personas pues ya son mayores y necesitan un apoyo. Parte de ese programa cubre esta ley. Sí, también cubre esta parte, pero específicamente esta ley tiene que ver con aquellas personas que estuvieron expuestas a estos residuos. Es importante aclararlo. Sí, Sí, muy sí, es bien. importante aclararlo porque obviamente con el trabajo que queda por hacer, pero esta ley en específico nunca se había hecho antes. Nunca las personas que estuvieron expuestas a estas quemas de residuos habían podido acceder a estos beneficios. Así que esto es muy en particular referido a esta población. ¿Qué puede la gente hacer? Porque, bueno, finalmente este es un primer objetivo que se ha alcanzado, pero pues como bien señalas, hay todavía pendientes. La gente, ¿qué puede hacer justamente para sacar provecho de esta ley? Principalmente visitar la página del Departamento de Asuntos de los Veteranos. Allí pueden encontrar toda la información, si tienen algún familiar, si tienen alguna persona que a lo mejor estuvo expuesta durante el tiempo de servicio, estuvo expuesto a alguna de estas quemas de residuos, ahí pueden conseguirlo. Los sobrevivientes también pueden conseguir allí mayor información y buscar, mira, obviamente el número que estamos dando hoy da cuenta de la popularidad de lo que se necesita esta ley, así que mientras más personas puedan hacer sus solicitudes, pues mayor podríamos ampliarlo, porque es un tema que de verdad le preocupa a todo el mundo. Perfecto. Muchísimas gracias, Luciana, por ampliar esta información. Gracias a ti.